¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, este video es para contar que renuncié a mi laburo y que voy a dar lo que se podría llegar a entender como un paso hacia atrás en mi carrera. En sí, técnicamente, en realidad, no es un paso atrás, pero bueno, después vamos a entrar un poco más en detalle en eso. Pero bueno, voy a contarte por qué hago este video. Voy a empezar dando un poco de contexto, contando un poco mi trayectoria. En mi laburo anterior venía trabajando en una empresa donde yo entré para hacerme cargo de un proyecto que empezaba de cero y liderarlo, básicamente, aunque no específicamente con ese título, pero mi enfoque era ese. La verdad que muy orgulloso del laburo de todo el equipo. eh, y, y esos primeros años, la verdad que estuve muy contento sigo estando muy contento y agradecido de haber tenido esa oportunidad porque era lo que siempre quise hacer. Laburar en un proyecto de cero, tomar las decisiones yo, llevarlo adelante. Así que fue algo que disfruté mucho mientras duró. Y de nuevo, estoy muy orgulloso de todo el laburo que se hizo. A lo largo del ciclo de vida, digamos, de ese proyecto, fueron surgiendo una serie de problemas que se iban evidenciando. Pero bueno, las cosas se fueron acomodando eh, y el equipo que se había armado para hacer este proyecto, mi equipo, la verdad es que funcionaba muy bien. eh, y bueno, eso fue eh, lo que dio lugar al siguiente paso, ¿no? Yo estaba conforme en esta etapa. De a poco empezaba a tener cada vez más gente a cargo y empecé a liderar más gente, específicamente a liderar gente, aunque no era mi rol, pero bueno, yo estaba 100% metido en lo que era el desarrollo, pero cada vez más iba gestionando y liderando a la gente que laburaba conmigo en el equipo. Bueno, salimos al público y con todo esto en mente, se me propone pasar a ser team lead, eh, líder del equipo entero. Es decir, pasaban más personas a estar a mi cargo. Y la persona que estaba en ese rol había sido ascendida. Entonces mi aporte directo a los proyectos ahí disminuyó bastante, por no decir el 100%. Disminuyó mucho. Pero bueno, había muy buena sinergia con el equipo y nos entendíamos, la verdad. Y nos llevábamos muy bien. Y ahí parte de mi trabajo empezó a ser empezar a llevar las cosas que probé en mi equipo y que funcionaban en el equipo que había hecho este proyecto, empezar a em, llevarlo hacia otros equipos que tal vez tenían un poco más de problemas para entregar valor con una mayor velocidad. Acá, bueno, tuve en este puesto y en esta empresa tuve la oportunidad de laborar en cosas más de núcleo para el equipo en general y desarrollos más base que iban a alimentar a múltiples proyectos al mismo tiempo.
Y también, bueno, tuve la oportunidad de probar y mejorar un montón de procesos en el equipo que lograron hacer que funcionen mucho mejor. Pero a medida que pasa el tiempo, a mí me pasó que cada vez extraño cada vez más la parte técnica. Y bueno, la carrera, el rol en sí, todo se fue transformando cada vez más en gestión y menos trabajo técnico. Em, Esto es como andar en bicicleta o no sé si andar en bicicleta es el mejor ejemplo. Digamos como hacer cuentas matemáticas, saber hacer ecuaciones, todas esas cosas. Si no las practicas, eso se atrofia. Entonces, lo que es desarrollo, si no estás metido en el día a día, un poco te atrofias. Claramente vas a saber un montón de cosas, pero si las dejas de usar en algún momento, y si eso se extiende por mucho tiempo, en algún momento vas a tener que frenar y... ¿Cómo era esto? Eh, y eso es algo que a mí me incomoda. La verdad me incomoda. Bueno, todo esto en ese momento todavía no era lo suficientemente molesto, o eso creía, como para decidir hacer un cambio. Y estuve bastantes años empujando por mejorar un montón de cosas que parecía que solo u- un par de personas y yo nos interesaba que realmente mejoren esas cosas en la empresa. Eh, de ahí viene uno de los videos anteriores donde expreso que eso yo no tengo por qué hacerme cargo de eso, nadie me lo pidió y tampoco era mi trabajo y no es mi responsabilidad. Entonces es algo que no, a menos que estés en un puesto donde realmente puedas hacer los cambios que son necesarios, no es tu responsabilidad, no es tu trabajo, entonces no tenés que hacer problema por esas cosas. Aunque es difícil y aunque uno es, por lo menos en mi caso, yo soy muy apasionado y quiero que las cosas se hagan bien. Entonces soy muy inquieto y son cosas que me incomodan. Entonces, necesito hacer algo. Eh, bueno, a ver. En este lugar había muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo. Como menciono, empujé y propuse un montón de cosas para que las cosas mejoren en la empresa. Eh, Muchas de esas cosas las apliqué en mi equipo para dando el ejemplo. Y por ende sabía que funcionaban, así que no era que estaba proponiendo cosas vacías. Las proponía dando un caso de uso exitoso. Pero bueno, la verdad es que no tenía respuesta. Eh, y bueno, esto fue así por un periodo largo de tiempo, varios años. Eh, en algún momento siguieron tomando decisiones malas, hasta que se llegó al punto en el que tomaron una decisión de forma unilateral, donde tiraban a la basura gran parte del trabajo que venía haciendo, porque yo básicamente se reestructuraba cómo estaban organizados los equipos y yo dejaba de liderar el equipo que estaba muy bien conformado y pasaba a liderar otro equipo enfocado más en proyectos. Eso tenía sentido, pero la verdad es que no era la solución. Y después de varios meses y viendo cómo, cómo siguen las cosas, la verdad es que estaba en lo correcto, no iba a cambiar nada, no es esa la solución. Probablemente
mejoraron bastante algunas otras cosas, otras deben haber empeorado. Eh, de nuevo, en cierta forma tiene sentido ese cambio. Pero bueno, no me quiero extender mucho en eso. Eh, en sí, como a mí me impactaba era que perdía mi equipo. eh, y a mí me resultó, a ver, eso me dolió bastante. Y además me molestó mucho la forma en la que se tomó la decisión, porque fue, bueno, a partir de la semana que viene se hace esto. Hubo una reunión donde nos preguntaron qué nos parecía, pero la verdad es que no importaba qué nos parecía, era algo que ya habían decidido y se hacía así. Y, y yo pasaba más a un rol de project manager y yo no tengo interés. Sí, lo sabía bien en ese momento, yo no quería hacer eso. A mí nadie me preguntó si yo quería hacer eso. Eh, y justo me estaban hablando de otra empresa para también un cargo de team lead, donde mantenía más o menos las cosas como las tenía en la empresa anterior. Bueno, hablé con esta empresa, me convenció, la verdad. Hice muchas preguntas y dije, ya fue, vamos a probar, hay que animarse. Eh, bueno, hay muchas cosas que ya, eh, la verdad es que generaron mucho desgaste y bueno, vamos a probar otra cosa. Así que bueno, básicamente ese fue el puntapié final como para por fin decidir irme de una vez. Fue la gota que rebalsó el vaso. A lo largo de los años se fue llenando el vaso y esa fue la que lo rebalsó básicamente. Eh, como dije, en las entrevistas las cosas pintaban bastante bien, tenía sentido lo que me decían. Y comparando cómo estaba versus a la posibilidad de estar mejor, obviamente era lógico decir, bueno, vamos a animarnos y a probar. Eh, bueno, cuestión que entro a la empresa y ya de entrada veo que era muy evidente que se habían ocultado muchas cosas, cosa que me hizo sentir una sensación de alarma bastante importante. No tuve onboarding y el equipo estaba completamente abandonado y en cierta forma se sentía como que me agarraron así y fue como, Tuki, toma, me tiraron al equipo y arreglate. Porque no tuve acompañamiento y fue algo que ya hablé con mi manager y antes de darle ese feedback, él mismo me dijo que faltó acompañamiento. Así que es algo que se veía y es algo que, bueno, no era solo una sensación mía. Fue bastante feo eh, encontrarse con esa realidad y básicamente medio a darte cuenta de que en gran parte me habían chamullado en las entrevistas y yo hice muchas preguntas en relación a las cosas que después vi que no eran como me las dijeron. Eh, pero bueno, me las arreglé, de a poco me acomodé. Pero la verdad es que en general, en términos generales, la verdad es que me costó mucho sentirme cómodo. Y el estado con el que me encontré las cosas y contrastarlo con las entrevistas es bastante chocante, genera bastante desconfianza, la verdad.
Em, Así que bueno, empezar así ya te condiciona en cierta forma. Ya es difícil tomar o formar confianza, principalmente con la gente con la que hablaste en las entrevistas. Pues bueno, eh, fue bastante incómodo y la verdad que me generó bastante estrés y ansiedad. Pero dije, bueno, acepto el reto, challenge accepted. Pasaron unos meses, fueron pasando algunas cuestiones personales también, que me tenía estresado y bueno, el trabajo la verdad es que no ayudaba. Y ahí es donde empieza a volver a notarse el peso de la mochila que venía cargando, ¿no? Venía arrastrando mucho burnout del laburo anterior, mucho desgaste, de cosas que no funcionaban, que no me escuchaban, me repetían siempre lo mismo, promesas de cosas que nunca pasaban, falta de comunicación, un montón de cosas que se fueron acumulando de a poco, y yo seguía empujando, empujando. Eh, y acá encima empezaba a ver, ya desde el principio, desde el primer día, empecé a ver muchísimos patrones exactamente iguales. Así que bueno, yo venía con esa mochila de desgaste y me equivoqué en pensar que en el trabajo nuevo iba a encontrar equilibrio. Ahí tal vez yo puse las expectativas incorrectas. Em, y bueno, con todo lo que me encontré y la dinámica del lugar, seguía sumándole peso a la mochila esta que venía arrastrando al final. Em, bueno, ya dije, empecé a ver un montón de patrones de cosas que me pasaban en el trabajo anterior. Problemas que yo no puedo controlar, que no puedo influir por más que intente, por más que levante la mano. Cosas que no dependen de mí. Y yo ya aprendí a la fuerza, lamentablemente, que no se puede. No vale la pena hacerse mala sangre por cosas que no puedes controlar. Menos aún cuando levantás la mano y no te dan ni bola o te chamullan con boludeces. Pues bueno, en esos meses pude hacer mi trabajo, ordené el equipo en gran parte. En ese sentido me voy contento porque creo que hice un buen trabajo. Hay bastante para seguir haciendo, pero bueno, yo creo que lo que hice lo hice bien. Tengo la capacidad y creo que soy bueno eh, en el puesto. Me gustó hacerlo y me gusta en parte lo que es gestión, pero esto se tornó en algo que era pura gestión y casi nada programar, salvo errores chiquitos, alguna cosa que pedían, alguna urgencia, etcétera. Ahora, bueno, surgió la oportunidad para volver a ser desarrollador senior, así que decidí ir por ese camino porque me di cuenta que es lo que quiero. Yo terminé yendo a buscarlo. Eh, Me di cuenta que quiero volver a lo técnico y si vuelvo a liderar, quiero que sea más balanceado. Mi carrera se fue yendo sola, naturalmente, hacia gestión. Lo acepté, o sea, me propusieron ser team lead y dije, sí, dale, vamos para adelante. Me convenció. eh, y por un tiempo estuvo bien. Pero bueno, decidí dar un paso para atrás. Yo creo que el líder y el senior están más o menos en el mismo nivel.
solo que se ocupan de cosas distintas. Pero bueno, depende de quien le preguntes, puede verlo como que es un paso para atrás. Bueno, sí, es un paso para atrás. Vámonos así, para hacerlo más simple. Eh, Ahora bien, es un paso para atrás para poder dar dos hacia adelante, pero en el camino correcto. Y que quiero en el futuro. Eh, bueno, eso, en definitiva, por mucho que pueda hacer funcionar bien a mi equipo, sigue habiendo un montón de cosas que son externas al equipo y que afectan el rendimiento del mismo. Y es algo que he pasado en ambos laburos. La realidad es que bueno, necesito descansar, bajar el burnout que tengo, dejar de correr entre las prioridades y las urgencias de todo el mundo, estar constantemente pendiente, incluso fuera de horario, estando enfermo, trabajando igual. No, lamentablemente llegué a mi límite. No voy a entrar mucho en detalles, pero llegué a un límite en el que fue una, un aviso. eh, un aviso en el que entendí que sí o sí tenía que tomar acción y hacer algo distinto, escucharme, eh, que no es algo fácil. Yo creo que sí, nada me asegura que sea la decisión correcta, pero bueno, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Es una cuestión de ir intentando, así como lo hice en el trabajo cuando al que renuncié anteriormente, ¿no? Lo importante es no tener miedo. No tener miedo a dar ese paso hacia atrás. Uno mismo piensa por ego profesional o estatus, cómo vas a bajar de categoría o título. ¿A quién le importa? Es una decisión que yo estoy tomando deliberadamente. eh, por razones que, además, en este caso, no son una boludez, son cosas que hay que prestarle atención. eh, y me costó un huevo prestarle atención. No lo hice hasta que llegué a un límite feo. Ahora, si estás tomando una decisión deliberadamente, sabes lo que estás haciendo, no es un fracaso profesional. No es que me echaron y que no pude hacer mi trabajo bien, es que quiero reencauzar mi carrera, mi camino. Em, si estás pensando algo bastante similar, seguro te va a pasar que te da miedo de cara a entrevistas en el futuro. Em, pero no, si tenés claras tus decisiones, alcanza y sobra. Está completamente fundamentado el cambio. Que, nada, explica y contá las razones y por qué lo hiciste. Entonces, para cerrar, vamos a hablar cosas importantes y una conclusión. Como cosas sumamente importantes que me dejan como lección y que espero poder transmitirlo es tomar acción. Hay que mover el orto. No hay otra. Segundo punto, escucharse a uno mismo y tratar de entender qué es lo que querés. Y si no logras entenderlo y
Seguro tenés alguna idea. Fíjate qué es las cosas que haces que disfrutás. Pensá. Alguna idea vas a tener. Pero si sentís más fuerte que tenés que hacer algún movimiento, algún cambio, probá. Y esto me lleva al tercer punto. No quedarse paralizado con las dudas. Hay que animarse y probar. Hay que intentar siempre. Si ves que no funciona, no pasa nada. Prueba otra cosa. Yo probé cambiar de laburo, no me funcionó. Me sirvió para darme cuenta de más cosas. Bueno, listo. Seguimos para adelante. Vamos a probar otra cosa. Si no se mueve, no se mueve. O sea, y no depende de uno. De lo que sí depende de uno es qué haces con lo que te está pasando, qué acciones tomás y cómo te lo tomás. Eso sí depende de uno. El éxito lo define uno, no los títulos. En muchos casos están inventados por las empresas y son falopa. Y el éxito lo va definiendo uno, no lo define la gente de afuera, no lo define tu carrera. Hoy para mí éxito es poder encontrar equilibrio, poder estar un poco más tranquilo, aportar desde algo más creativo y técnico. También poder enfocarme en una serie de problemas en particular, un conjunto de problemas reducido, hasta volver a estar con la cabeza como para poder volver a tener un equipo a cargo. Tal vez en el futuro no quiero hacerlo, no lo sé. Hoy para mí, éxito es lograr estar un poco más feliz y contento con lo que hago y poder estar un poco más tranquilo. Y bueno, eso, hacer lo que tengo ganas de hacer, que es programar y crear cosas. No mucho más. Ya se hizo bastante largo el video. Pero bueno, espero que te ayude. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo tomar este tipo de decisiones. Al contrario. Eh, y otra vez. Cuando hay cuestiones de salud en juego, ahí no se jode con eso. Hay que prestarle atención. Y hay que tratar de estar atento y no llegar a un punto límite donde, donde las cosas ya están graves y pueden ser graves. Tenés que, si no estás bien, tenés que darte bola. Es importante eso, es muy importante. Porque después te va a pasar factura por otro lado y no vas a poder hacer las cosas que tenés ganas de hacer. Solo por aguantarte presión externa o incluso presión personal. Pero en cierta forma, esa presión surge de alguna cosa externa. Un concepto no tan sano de éxito que escuchaste o viste en otro lado. En fin. Como dije, espero que te ayude. Muchas gracias por ver el video. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Un abrazo.